A veces uno se olvida de lo importante o el efecto que tiene eso de reírse. El disfrute también, ¿no? O sea, la importancia del disfrute, cómo eso te conecta y cómo eso te hace construir. Ahí ya no te hace reír. Puedes pedirle que te haga un chistecito, eventualmente ya te aburren. Bienvenidos a La Victoria Talks, un podcast donde conversamos con mentes creativas e innovadoras que están viendo el futuro y atreviéndose a hacer las cosas un poco diferente. Yo soy María Fernanda Gómez, People and Operations Director en La Victoria Lab. Hoy me acompaña Pamela Scarponi, Business Director de Estados Unidos y Nuevos Mercados de Alicorp, y Inés Rollero, Directora de Transformación Digital e Innovación en Cementos Pacasmayo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola. Bienvenidas. Gracias. En este primer capítulo hemos querido reflexionar sobre nuestra experiencia en South by Southwest, una conferencia que se da todos los años en Austin, Texas, que de hecho son 3 semanas, ¿no? La primera está enfocada en educación, la segunda normalmente en innovación, creatividad, liderazgo, y la tercera suele ser música y cine. Este año hubieron algunos cambios que seguro ahora vamos a reflexionar al respecto, pero bueno, Ine ha tenido la oportunidad de ir 4 veces, Sí. ¿ya? Yo un par. 2. Y fue mi primera experiencia. Entonces la idea de hoy es poder conversar un poquito sobre las diferentes experiencias y perspectivas que hemos tenido durante ese viaje, ¿no? Para empezar y romper un poquito el hielo, Ine, ¿qué fue ese highlight o ese wow moment durante la conferencia que te llevaste? Primero es una gran experiencia en general ir a un evento así. Creo que si alguna vez todos pueden ir, ya sea por su cuenta o por las chambas, ¿no? Es recontra recomendable. Además de haberte conocido ahí, ¿no? A Pame ya la he conocido, hemos trabajado juntas antes. Pero esta vez yo diría que la frase ha sido humanos siendo humanos. O sea, cómo he sentido que esta vez la humanidad ha estado presente ante todo. Ni siquiera podría decir que la tecnología estuvo primero. La humanidad estuvo primero y la cantidad de humanos intentando ser humanos. Sí. Eso es lo que me llevo en general de esta vez que fui, y tiene sentido por en el momento en el que estamos, ¿no? La IA ya está acá, ya no tenemos que hablar más de eso, ya sabemos cómo está avanzando, ahora es cómo nos está afectando a nosotros. Claro, de hecho el tema era The Future Belongs to the Deeply Human, ¿no? Y creo que lo vivimos en cada una de las charlas a las que fuimos, porque se habló full de IA, pero también qué le pasa al humano ahora que la IA está acá, ¿no? Sí. Entonces sí. Sí. Pame, tú. Yo, igual que Ine, valoro un montón estos espacios. Creo que las cosas están avanzando tan rápido, la vida, los negocios, la tecnología, todo está yendo a un ritmo tan acelerado que tener estos momentos de pausa, a pesar de que te hacen reflexionar sobre lo rápido que avanza, pero estos momentos de pausa para pensar, para reflexionar, para imaginarte el futuro, creo que valen totalmente la pena. Creo que para mí la frase ha sido más bien superhumans, o sea, toda esta idea de que ahora existen colchones que alargan el sueño profundo, ¿no? Rodilleras que hacen que los maratonistas corran 30% más, cerebros extendidos de los humanos que nos vuelven superhumanos y que nos van a hacer más productivos y más inteligentes, me están haciendo pensar mucho en un futuro con superhumans, casi como si fuera una nueva raza, ¿no? Y eso me sigue dando vueltas en la cabeza. Bueno, en mi caso también creo que el hecho de salir de tu día a día y ya ir y tener un break y además estar expuesto como a tanta... Hay mucho pasando, ¿no? De hecho es bastante abrumador. A veces sientes que te estás perdiendo de cosas, pasas mucho tiempo en colas y dices, podría estar en otro lugar, pero creo que al final tener ese espacio de reflexión y de también conectar con los diferentes temas que traen es súper importante. Personalmente hubo un espacio que a mí me marcó porque nos hicieron hacer, que fue Amy Webb hizo un taller de futuros y bueno, diseñaron muy, muy bien como los grupos y nos presentaron un caso. Y el caso, como que de la nada cortaban el reloj y te ponían un turn of events
total de la situación, ¿no? Para poder poner en práctica cómo podrías estar viendo el futuro y adelantarte a esos cambios. Y fue bien interesante porque sí te obliga a pensar y a hacer, a diferencia de estar cuando te sientas en una conferencia y estás solo más como que absorbiendo, ¿no? Y creo que eso fue algo que sí me dejó pensando varios días sobre lo que había pasado durante esa experiencia, ¿no? De hecho, hablando de Amy Webb, me has hecho acordarme algo que también para mí fue wow, específicamente de lo que ella contó, que fue este tema de este concepto de strategic distraction. Sí. De hecho, regresé a mi casa y me encontré con mi esposo que sigue teniendo DVDs desde que era adolescente guardados en un estante en donde y a mí me falta espacio para guardar toallas, platos, ¿no? En la medida que no logremos deshacernos de cosas que pueden sentirse valiosas, pero ya no son vigentes, no vamos a poder crear espacio para lo que sí es vigente ahora y lo necesitas en esta nueva etapa, ¿no? Tenemos que poder soltar cosas, creencias y herramientas que valoramos y que nos llevaron hasta donde llegamos ahora para poder hacer espacio para nuevas. Y mantenerlas valiosas, ¿no? También. Sí. Creo que ahí es donde vamos a hablar un montón. Sobre AI superhuman y humano más humano. Humano más humano, sí. Una de las frases que a mí me marcó mucho fue una que dijo Jennifer B. Wallace de The Mattering Institute en su charla, que fue "We've traded connection for convenience without even knowing what we're signing up for". Y eso hace referencia a esta como deuda cognitiva que se está dando, que es cómo estamos empezando a delegar todo a un LLM y dejando de pensar, ¿no? Y qué está pasando en nuestros cerebros como consecuencia de eso. Y no es solamente también en contraste el estrés que está generando o la tensión que genera el sentir constantemente que tienes que estar al día con todo lo que está pasando, sino que además eso que está pasando te está quitando criterio, ¿no? Te está quitando, juicio, ¿no? De qué priorizas o por dónde vas, sino simplemente ejecutar, ¿no? Y ahí quería preguntarles, tipo, ¿dónde sienten que es más fuerte ahorita esa deuda cognitiva en sus espacios de trabajo? Voy a ir un previo antes del trabajo. Me acuerdo que ese fue el primer día. Sí. Y yo ese día me fui a charlas de educación y de este tema, de Mattering. Y me acuerdo que creo que fue uno de los días que más ansiedad me dio. O sea, porque además, bueno, soy mamá, tengo 2 hijos de 10 y de 6, y constantemente estoy pensando en ¿qué será de ellos? El hecho de estar entregando todo al AI, incluso ya los niños, están sintiendo que no valen, ¿no? Que el AI lo puede hacer mejor, entonces, ¿para qué están ellos? Felizmente mis hijos no me dicen eso aún, pero eso es lo que escuché en las charlas. Sí. Y finalmente el Mattering está amarrado, siendo el Mattering la importancia del ser humano de traer valor al mundo. Eso es lo que está generando también la IA. El uso de tanta IA es que, oye, si es que ya lo va a hacer mejor, ¿para qué estoy yo acá? Claro. ¿No? Entonces, sí creo que es, y además te trae este tema de deuda cognitiva, de estar usando todo esto. O sea, ya hay estudios que dicen que tu cerebro se está transformando y se está dejando de usar algunas cosas. O sea, y de hecho estás perdiendo juicio crítico, creatividad. Y me puse a pensar, viniendo acá, dije, ¿qué ejemplo puedo dar? Y yo me acuerdo, la era antes de Waze y post-Waze. O sea, yo me jactaba que yo era súper ubicada, pero no sabes, era como que una habilidad. Claro. Y ahora, imposible, ya la perdí. O sea, yo no puedo, salgo 2 cuadras y lo uso. O sea, claro. Entonces digo, es automático, ¿no? Ya perdí mi habilidad de ser ubicada. Entonces siento que eso es lo que va a pasar en muchas cosas. Sí. Sí, y para mí es súper fuerte el tema de la intuición. Y yo también cuando pienso en mis hijos, o sea, cuando reflexiono sobre qué significa la intuición, o sea, en la deuda cognitiva, lo que estás perdiendo es siempre cuando en el contexto laboral, cuando evaluamos, tomamos decisiones y tenemos que accionar sobre la información que tenemos disponible, hay mucho le llamamos experiencia, ¿no? Pero hay mucho de intuición, y lo que la intuición está basada en la experiencia y en lo que tú has vivido, ¿no? Si es que esa experiencia cambia por completo, va a cambiar también la forma en la que intuimos las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar a los jóvenes para construir esa intuición si no van a tener esa experiencia, ¿no? Claro, y de hecho lo fuerte es que nosotros
bueno, que tenemos como más tiempo en el mundo, digamos, estamos viviendo esa transición, pero hay una generación que ya nace con eso. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos para crear condiciones para que esas personas no pierdan intuición, creatividad, curiosidad, juicio, ¿no? Creo que es súper, súper relevante. Y bueno, preguntaste en el trabajo cómo lo estamos viviendo. Yo creo que ahorita estamos en ese hype de más bien cómo lo estamos utilizando y lo más superhumanos que nos está volviendo. Yo creo que todavía estamos ahí. Yo creo que se está usando mucho para cosas que normalmente quizás no podrías hacer. Ahora también lo usas para todo, ¿no? Entonces creo que individualmente se puede estar sintiendo. No sé si colectivamente se está sintiendo aún. Creo que es algo que nos tenemos que preparar ya. Pero en mi caso, en mi industria también, lo que pasa es que hay cosas todavía muy, muy manuales en el sentido de una construcción de una casa, ¿no? Y el tremendo déficit de casas que hay. Entonces, que todavía no se puede resolver con una IA, ¿no? Quizás en breve. Entonces, creo que es un llamado más de alerta y de ya accionar, de cómo podríamos empezar a generar estos espacios de fricción, en todo caso, porque lo que te pasa con la IA es que no dejas de tener fricciones, ¿no? Claro. Y la fricción es lo que te hace humano, es lo que te hace generar conexiones humanas también. Entonces, lo que te hace crecer, lo que te hace salir de tu zona de confort, lo que te hace equivocarte, ¿no? Entonces, si es que ya no te equivocas, está complicado. Claro, esa intuición, esa capacidad de tomar decisiones en función de esa experiencia de errores y aprendizajes, sí, se debilita, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho eso también nos lleva un poco a este tema más de salud mental, ¿no? De también qué está pasando en ese mundo. De hecho hubo un bloque 100% dedicado a eso. Y hubo una sesión que se llamó, que hablaba de social health, ¿no? Y fue Casey Killiam, que dijo, 49% de la generación Z ya ha formado lo que describen como una relación significativa con la IA. Y el 37% puede imaginarse enamorándose de un compañero IA. ¿Cómo en verdad esto puede estar realmente impactando en esos social skills y en ese, como también, salud mental de cada uno de las nuevas generaciones, podríamos decir, ¿no? Ahí, ¿qué vieron ustedes en South by que quizás los pueda haber llevado a este tema que yo siento que resonó un montón desde el área de talento, nos preocupa también, sí, ¿no? Sí. Es preocupante, pero para mí reafirma también algunas cosas. O sea, creo que la inteligencia artificial nos va a llevar hacia un mundo mucho más productivo, en el que tenemos que ser muy conscientes y muy firmes en no perder la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del marketing y la innovación, la inteligencia artificial nos va a habilitar una serie de herramientas espectaculares de social listening, de big data. Vas a tener mucha más información disponible y mucho más rápido. Y también vas a poder construir contenido y reaccionar mucho más rápido. Pero en la medida que no hagas una pausa y no te pares al frente del consumidor y vayas a la casa de ese consumidor y entiendas qué es lo que está detrás de esas reacciones, ¿no? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Por qué reacciona de la manera en la que reacciona? ¿Por qué está interesado? ¿Cuál es el contexto cultural? No vas a poder reaccionar, conectar emocionalmente con las personas, ¿no? Y todo se vuelve ruido en el mundo del marketing en la medida que no protejas ese capability de escuchar a la gente, ¿no? En inglés hay una frase que me gusta mucho y que la escuché en South by South, feel seen, ¿no? Cuando alguien se siente seen en el contexto del lenguaje en inglés, significa mucho más que ver. Es como entender profundamente a la persona, ¿no? Entenderla emocionalmente. Y creo que eso nunca lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial, ni la data. Sí. Es el contacto humano, ¿no? Sí. Entonces, creo que también las empresas que sean capaces de sostener ese capability y la relevancia del contacto humano en un contexto en el que aprovechan mejor la información, esas son las que van a poder comunicarse mejor, tanto con los consumidores de afuera como los de adentro, ¿no? Porque en las organizaciones y en la cultura también va a resonar el tema. Yo creo que el problema es que ya lo está haciendo. Ya el hecho, yo creo que las personas, ¿cuánto? 40%. 49%. Aquí, ¿no? Incluso es o sea, el mayor uso de la IA es por un acompañamiento. Entonces, las personas se están sintiendo, quizás falsamente, no lo sé, no puedo decir eso, por su AI. O sea, ya no se ven por otras personas. Entonces, de hecho, la búsqueda de cómo hacer amigos en Google
ha aumentado significativamente porque se está dando ese contexto donde no saben cómo conectar, ¿no? Claro. Es una locura. Porque además, y ahí viene, escuché una que me dejó, además que amo, Esther Perel. Ella llevó un caso de un paciente, ella es una psicoterapeuta, y llevó a un caso de un paciente, ¿no? Que se había enamorado de su guía. Y claro, ¿qué pasaba? Que esta persona le decía, es que me dice todo que sí. Es todo lo que yo espero en una pareja. Claro. Entonces, perfecto. Claro, entonces, cuando ya va a la vida real, no va a encontrar eso. Se va a chocar contra la pared y va a decir, no, pero es que mi guía me dice que sí. Claro. Mi guía dice que soy perfecto, o sea, ¿por qué tengo que cambiar? Claro. Entonces, Claro, ese es el problema en el extremo, ¿no? si es que ya vamos a lidiar con personas que no lidian con fricción en el día a día, también vamos a tener que cambiar la forma en que llegamos a ellos, ¿no? Incluso con nuestras marcas, porque no van a tolerar La nada, fricción. nada, ¿no? Claro, le Yo va a creo ser que ahí está el incluso problema. difícil conectar con la persona que va a investigar un poco cómo opera, ¿no? Sí, Porque claro. ya no puede, ya no tiene esa habilidad, ¿no? Eso es súper fuerte, ¿no? Sí, a mí esta frase que dijo Amy Gallo, autora de HBR, no externalices tu dolor y tus diálogos a la IA. La torpeza, la equivocación y la fricción son precisamente el tejido que crea tus conexiones con otras personas. Yo hoy día también escuché, ya obviamente me está saliendo todo de mi algoritmo a raíz de eso, una psicóloga infantil que dice, claro, lo que se está diciendo en el World Economic Forum es que la IA te va a ayudar y te va a dar más espacio para conectar con gente. Pero si es que estás delegando todo a la IA, estás perdiendo esas habilidades para poder conectar. Entonces vas a tener el tiempo para conectar, pero no las habilidades. Claro, no se está dando, en todo caso, Sí, ¿no? hay Sí, sus- de hecho también... se vienen sus retos. Se vienen. Sí, Hoy hasta Wallace, me- que fue la que nos dice este dato del 49%, que a mí personalmente me chocó mucho, también habla de cómo la resiliencia no se construye en aislamiento. Esa capacidad de ser de acuerdo. resiliente, de salir adelante, no se construye solo en tu casa, tipo, Sí. ¿no? Entonces, claro, ya empiezas a tocar formas que impactan en cómo tú te vas a desarrollar en cualquier ámbito de tu vida. Pero es que ahí es donde yo siento que tenemos una responsabilidad como sociedad, ¿no? Ujú. O sea, no podemos dejar que eso pase. Justamente en la medida que la IA nos facilite ciertos procesos administrativos, operativos y reemplace algunas cosas que hoy nos quitan tiempo, tenemos que invertir ese tiempo ganado en más coaching, más feedback, ¿no? Más interacción. Más cultura. Más Más desarrollo de cultura. liderazgo. ¿no? Claro. Y pensando en esto del mattering y todo lo que fuimos escuchando durante South Hoy, ustedes dentro de la chamba, ¿cómo sienten que se podría empezar a navegar, crear espacios donde la gente no pierda eso? ¿no? ¿Sabes que yo he estado pensando un poco en eso últimamente? Como que siento que la cultura se basa un poco en microprocesos, micromomentos, microcomportamientos, exacto. Y una de las cosas que la IA va a generar es cambio en los roles, en qué se espera de cada uno de los roles, ¿no? Porque va a reemplazar alguna de las cosas que hacías, va a pensar más rápido que tú en algunas cosas, entonces, pero ahora, ¿por qué soy importante? ¿No? ¿En qué agrego valor? Claro. Y creo que tenemos que empezar a tener esas conversaciones con la gente, porque va a cambiar lo que se espera de cada uno de nosotros, más rápido de lo que creemos y constantemente. Entonces creo que hay que empezar a incorporar en la cultura y en el día a día esa conversación de qué se espera de mí en este rol, ¿no? ¿Qué se espera de mí en este proyecto? Creo que todo va a durar más poco. O sea, antes te contrataban para un rol o una asignación que podía durar 3 años y hoy día tal vez dura 3 meses. Y luego no te vuelves dispensable, sino que cambia la expectativa o la forma en la que agregas valor desde tu sitio, ¿no? Claro, y hoy quizás no se están dando esas conversaciones. Claro. Y de manera automática, como, no sé, por ejemplo, sale Cloud Design y los diseñadores pueden entrar en pánico y decir, "Ay, ¿y ahora dónde traigo valor?". Claro. Creo que sí es nuestra responsabilidad sentarnos y decirnos, oye, tu rol puede estar cambiando, pero te vamos a acompañar en eso y a entender dónde sí sigues aportando valor. ¿Cuál es ese superpoder? ¿no? Claro. Creo que eso es importante. Sí, pero también creo que depende mucho de uno. O sea, Ujú. yo creo que todo es tan abrumador y todo sucede tan rápido que si bien, y seguramente desde tu rol más, ese es tu rol, ¿no? Ujú. O sea, efectivamente ver el recurso humano
y ver cómo hacerlo crecer, ¿no? Y cuidarlo. Y creo que en general todos nos tenemos que cuidar y creo que eso va a ser un valor bien importante como la empatía. Pero también uno tiene que empezar a agenciarse, ¿no? También eso fue una palabra como muy importante. Y no olvidarse de conectar. O sea, con los equipos, con los compañeros. Cuando que ibas a hacer una pregunta sobre, o sea, espacios de mattering o qué se está haciendo, ¿no? Yo creo que algo que valoro mucho en Cementos Pacasmayo es la cultura que tiene una cultura de mucha autenticidad. O sea, por lo menos yo desde que entré sentí mucho que las personas pueden ser como son, decir las cosas como son. Y por lo menos eso siento con mi jefe, con mis pares. Y hay momentos en donde hay conversaciones muy profundas, donde sí, idas y vueltas, y donde también nos reímos mucho. Y yo creo que a veces uno se olvida de lo importante o el efecto que tiene eso de reírse. O sea, reírse, Sí, te juro. el disfrute también, ¿no? O sea, la importancia del disfrute y cómo eso te conecta y cómo eso te hace construir y cómo eso te da confianza para crear, ¿no? La IA no te hace reír, pues, ¿no? Nada. No puedes pedirle que te haga un chistecito un rato, ¿no? Pero eventualmente ya te aburre, ¿no? Le falta humor negro, le falta humor negro. Le tengo que decir. Claro, te tienes que dar todo el prompt para que te haga algo que realmente te haga reír, ¿no? Claro. Esto me gusta, esto es mucho, ¿no? Como que tienes que cuadrir. Y de hecho, eso nos lleva a otro tema que también me apié, que era un poco alrededor de talento y reorg, ¿no? Este frente más de talento crítico que puede empezar a salir en este nuevo espacio. Me pregunta el millón. La pregunta del millón. Pero hay una frase que me pareció interesante voy a tratar de decir bien su nombre, Natalia Kosminia. Ella es del MIT Media. Ella dijo que hoy la IA termina tu prompt, mañana, si no haces algo al respecto, va a terminar tu pensamiento, ¿no? Wow. Desde mi área de talento, lo loco y lo que es ahora retador no es solo ver la evolución de los roles, sino también cómo retas que la gente esté realmente pensando, ¿no? Y que realmente no esté usando pues su agente para simplemente completar sus ideas, sino más bien complementarlas, ¿no? ¿Cómo están sintiendo eso ustedes desde sus roles? Yo creo que estamos en una fase todavía de descubrimiento de la IA. O sea, yo sé que en South by South sonaba como ya una realidad muy establecida y madura, pero la verdad es que yo no lo estoy viviendo todavía así acá. Y a pesar de que siento que Alicorp es una compañía muy orientada a la innovación y al desarrollo, y con mucha apertura a incorporar la IA y curiosidad, pero todavía estamos en una fase bien prematura en la que creo que todos nos estamos sorprendiendo del poder que tiene y tratando de acomodarnos, inclusive entusiasmados buscando cómo la incorporamos más y cómo la usamos más y cómo le sacamos mayor provecho, ¿no? Entonces, creo que en ese proceso las preguntas están más alrededor de cómo le saco el mayor provecho, en dónde debería estarla teniendo desde ya. Creo que todavía estamos en esa conversación. Lo que yo sentí en South by South es que ya es una mirada más de futuro, ¿no? Las compañías del futuro que ya lo incorporaron están en otra parte del proceso de reclutamiento del talento, pero lo que sí me queda claro es que va cada vez... O sea, el activo más valioso de la gente cada vez más va a ser su pensamiento crítico, su capacidad de hacer preguntas, porque la IA va a poder completar tu frase o tu pensamiento de ese momento, pero no tus convicciones, que están atadas a tus valores y a tu pensamiento crítico, ¿no? Y a tu capacidad de cuestionar y hacer preguntas. Hacer preguntas se va a volver un capability valiosísimo con la IA, ¿no? Sí, totalmente. Hacer las preguntas correctas. Yo desde mi rol, a mí me está funcionando. Sí. O sea, siento que me está... O sea, pero estoy intentando que no me gobierne. O sea, porque sí, en South by Southwest una de las cosas... Había una neurocientífica y un AI, un CEO de una startup de AI, donde hablaron mucho de... o sea, el AI obviamente lo vamos a usar. Obviamente te da buenas cosas. ¿Cómo haces para que no te gobierne? ¿Cómo haces para que tú hagas ese primer draft y después converses con tu IA? Entonces yo estoy intentando hacer eso. Y yo sí creo que llego más rápido con esto, peleándome obviamente también, metiéndole mis pensamientos y después llevando eso a conversar con mi equipo. O sea, yo siento que en ese sentido sí me está funcionando. Y en general, sí, mucha gente ya lo está usando. Mi equipo, que de hecho está acá sentado,
ya hacen sus páginas web, o sea, de hace un año que nos costaba no sé cuánto hacer una app, ahora no cuesta nada. Y ya lo están usando. Y ya son productos que los estamos usando y que viven. Y yo sí creo que sí está bien incorporado. Sí creo que está como avanzando rápido y no necesariamente hay como un gobierno, una medición exacta de la productividad que está generando. Creo que también ahora tenemos como... Estábamos en algo y ahora tenemos que saltar a otra cosa, que vienen los agentes y cómo nos preparamos para eso y cómo diseñamos los procesos para que podamos hacer eso. Entonces ya estábamos como acomodándonos con algo y ¡prá! Ya tenemos que saltar a otra cosa. Entonces, yo creo que estamos así como saltando. Hay unos más que otros, y eso sí creo que se ve, pero sí siento que estamos ahí, o sea, intentando correr esa ola. Y esa es otra competencia que creo que, volviendo al tema de talento, Pero va a ser fundamental, poco. que es la capacidad de adaptarte al cambio. Sí. Así de rápido, ¿no? Sí. Y claro, o Sí. sea, yo complemento esa capacidad con el otro día hablaba con Franco Pastor, que es alguien de La Victoria, y con Ferma, que es el Managing Director, y hablábamos, ¿cuál es esa capacidad que estamos buscando? ¿Cuál es? Y la frase es, los hambrientos. Los hambrientos, los que se mueren de hambre por aprender, entender, hacer y construir. Porque no es lo que construyes, es el proceso, es el pasar por el proceso. Y esa capacidad es como loca, porque siento que como que también se anula con la IA, porque es desarrollar un músculo que la IA está empezando a reemplazar porque no te hace pensar. Entonces ahí yo entré en un loop existencial horrible, ¿no? Pero sí creo que es clave hoy encontrar a esos hambrientos en tu organización, que incluso hoy puede que no tengan roles asociados con nada de tecnología, ni de IA, ni de innovación, pero que saben o solitos se están dando cuenta de cómo pueden aplicarlo en su día a día, ¿no? De hecho. Y eso creo que es algo que sí es un camino interesante que navegar para poder entender cuáles son esos roles críticos que hoy se necesitan en las empresas, ¿no? Sí, algo que nos está ayudando, y lo escuché también en South by Southwest, la comunidad. El aprender en comunidad. Entonces, sí hemos armado una comunidad en donde hay como 119 personas, en donde se le está enseñando a usar herramientas de low code y de AI para automatizar sus propios procesos. Y creo que ahí el intento es que efectivamente que ahí estén muchos de los hambrientos y que ellos puedan hablarse entre sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso funciona. Así que 100% de acuerdo que hambrientos, curiosos, que quieren agenciarse, que quieren aprender. Y creo que también algo que se habló mucho en el evento es este pensamiento sistémico, o sea, de system design, incluso de design thinking, por supuesto, porque ya tienes que empezar a pensar en cómo diseñar, cómo quieres trabajar. Ya no solo automatizar lo que haces, porque eso es lo que está pasando ahorita. O sea, estamos usando AI para hacer el mismo trabajo, solo que más rápido. Pero ahora, en verdad, podríamos hacer las cosas totalmente distinto. Y si es que hay gente que está dispuesta a repensar cómo hacer las cosas, yo creo que ese es el gol ahorita. Y sabes que me gusta un montón el concepto de este aprendizaje colectivo, porque uno de los principales retos de la IA justamente va a ser pensamiento crítico, ¿no? Pero si lo haces colectivamente, puedes cuestionar. Exacto. ¿No? Pueden cuestionarse entre ellos. Porque si no, puedes caer en creerle a ciegas y dejarte gobernar, como tú dices, por lo que la IA dice, ¿no? Sí, el poder de la comunidad es bien... Es como que no es tan valorado, pero en verdad trae mucho valor. O sea, tienes que estar ahí viviéndolo para sentir lo que realmente te da a cambio, ¿no? Tener espacios seguros donde puedes hablar de tus dolores y darte cuenta que seguramente absolutamente todas las personas que están escuchándote tienen el mismo dolor que tú o el mismo miedo, ¿no? Es importantísimo. Pero es raro que no sea valorado siendo como algo tan intrínseco del humano, ¿no? O sea, el humano vive en comunidad, hace comunidad. Claro, habría que entender por qué no está funcionando las comunidades que plantamos y quizás es como poco orgánico, que muy obligadas. Como obligado, como esta es tu comunidad, ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo bien importante que tenemos que seguir empujando en cómo hacer esto como más colectivo y generar más conexión y irnos por... Hay algo si quieren, no lo llamamos comunidad, pero... Algo potente de comunidad o grupo es que creo que una de las principales barreras en los cambios culturales es el temor al fracaso, ¿no? El temor a equivocarte. Pero si te equivocas en comunidad,
es distinto, ¿no? Totalmente. Sí, el tema, esta frase como que del miedo al fracaso también a veces la discutimos porque el smart mistake, ¿no? Como también hay cosas, hay errores que obviamente, no sé, pues presupuestaste 5 y te gastaste 1000, ¿no? Como que fácil ahí hubo algo un poco raro, pero el probar cosas experimentando, hipótesis probando, o sea, si pruebas 20 y uno le metes el gol, los 19 no fueron pérdidas. Fue Fue parte de tu 20, ¿me entiendes? O sea, Pero sí. es que ahí es donde las organizaciones tienen que empezar a cuantificar el aprendizaje y la agilidad de aprendizaje, porque usualmente nos medimos por KPI financieros, ¿no? Por EBITDAs y objetivos que tú pusiste y tienes que cumplir. Y no necesariamente, y en esos procesos obviamente lo que más rápido pierde es todo lo que invertiste que no necesariamente cuantificaste porque no es tan cuantificable, al menos no de la misma manera en la que estás acostumbrado a cuantificar las cosas, ¿no? Porque no te generaron valor inmediato, pero te generaron un capability y un aprendizaje que va a valer muchísimo más en el largo plazo, ¿no? ¿Ustedes fueron a la charla de Global Director de Pelotón? No. Estuvo interesante. Él hablaba de liderazgo y hablaba de cómo también el rol del líder se está transformando y que en una era donde ya claramente hablando desde empresas que están quizás bastante más adelantadas que nosotros en cómo operan, es que en estas empresas hoy hay una fusión muy intencional entre el rol de recursos humanos y tecnología y que eso está generando también que el tipo de líder tenga que ser, por ejemplo, mucho más claro de expectativas y que tenga que también ser mucho más claro de lo que sí quiere y de lo que no quiere, ayudando también a desarrollar temas de criterio, de priorización y demás. Entonces sí me da curiosidad también si en sus organizaciones, por ejemplo, ahorita se está empezando a pensar en cambios de cómo, o sea, el way of work de la empresa está viéndose afectada al servicio de cambiar culturas, de cómo colaboran un área con la otra, por ejemplo, o sigue todo ahorita funcionando como siempre. Yo sí siento que hay una inclinación hacia conectarnos más, hacia dejar de trabajar tanto en silos y empezar a colaborar más. En una empresa tan grande, a veces es difícil, ¿no? Sí. Pero creo que esa es la dirección que estamos tomando firmemente. Yo creo que es la eterna lucha. O sea, como desde prepandemia, creo. Sí. Pero porque siempre quieren más. O sea, sí hay algo en estructuras grandes que se hace más difícil, pues. Yo creo que ha habido muy buenos avances. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, el hecho de habernos unido mucho entre mis pares, eso funcionó muchísimo. Entonces, y se trabajó mucho en nuestro trabajo en equipo y en nuestra confianza. Partimos de eso. Y yo creo que eso ha roto muchísimas cosas. Y nuevamente hemos partido de lo humano, de la confianza, ¿no? Y esto a raíz de un plan de sucesión, ¿no? Porque antes no éramos todos pares, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que está funcionando. Creo que desde mi rol y mi equipo empujamos mucho eso, porque también somos, en parte, veo un área de transformación digital que trabaja con el negocio y que trabaja con diferentes partes del negocio. Entonces, sí tratamos de unirnos, pero siempre está sobre la mesa. Claro. Siempre está sobre la mesa. Entonces, te diría que sí, más, pero no sé si a raíz de esto. Pero creo que es una constante. Claro. Sí, o sea, eso a mí me hace sentir como que también la capacidad de ser colaborativo, o sea, no decir, esa no es mi chamba, sino más bien cómo estamos constantemente colaborando entre áreas, entre equipos, es clave en esta etapa, sobre todo, donde todo está cambiando. Sí. Y sabes que no solamente creo que es cross, sino también up and down y down and up, porque justamente las nuevas generaciones traen todo este know-how y son mucho más permeables a la nueva tecnología y tal, y pueden ellos traer capabilities bottom up en lugar de que venga top down, ¿no? Entonces necesitas líderes capaces de dejar de lado el ego y embrace, abrazar todo lo que la generación joven es capaz de traer sobre la mesa, ¿no? Y reinventarse, reinventar la forma en la que, ¿no? En la que interactúas con los equipos. Sí. Me has hecho acordar, conversé con alguien, o sea, mayor, líder. Sin nombre, pero, por favor. que me decía, yo más bien no voy a usar AI, ¿no? Ah, ya, bueno, ¿y cómo te va?
me dice, yo creo que me va muy bien porque veo otra perspectiva. Le dije, Interesante. Sí, está bien. y dije, mira, me hizo pensar. Y dice, yo siento que estoy viendo otras cosas que los que están usando AI no. Y bueno, me quedé con eso, ¿no? Cuando no usar AI y cuando sí usarla, ¿no? Ese criterio es Sí. súper importante, ¿no? Sí. Claro. Sí. Tú me dijiste una frase el otro día que también escuchaste en South by. ¿Cuál? Era, o sea, la cliché que estamos escuchando todo el rato, que todos hemos escuchado de, la IA no va a tomar tu ya. trabajo. ¿Cómo era? La IA no va a tomar tu trabajo. Alguien que, sí, que esa. sepa cuándo no no usarla. usar la IA Sí. va a tomar tu trabajo, Sí. ¿no? Sí, porque ahí entramos a que si no todo, todo es es medio igual. Ujú. La ventaja competitiva. Ahí justo iba a entrar, justo, sí, la ventaja competitiva. De hecho, en South by vimos como este shift de hablar del mejor producto a empezar a hablar de esta ventaja más del ecosistema, ¿no? Y creo que fue bien interesante porque eso hace empezar a valorar otro tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, voy a preguntarle a Pame primero porque creo que ella está viviéndolo un poco más de cerca de su rol. ¿Cómo lo ves? O sea, mira, en Austin me inspiró un montón todo lo que hablaron del segmento beauty, de la industria de beauty, como ahora ya no es tan relevante la diferenciación del producto, sino más bien la capacidad de la compañía de generar el ecosistema de creadores alrededor del producto, que finalmente eso es lo que diferencia a una marca exitosa de una marca que no despega, ¿no? Ujú. Ya no es necesariamente si es más efectivo o no en darte luminosidad en la piel, sino si la marca fue capaz o no de sumergirse en la dinámica cultural de la consumidora y generar ese ecosistema de contenido alrededor de la marca que hace que la consumidora se identifique o no, conecte o no emocionalmente, ¿no? Quiera pertenecer o no a esa comunidad. Y para mí eso cambia por completo las reglas de juego en el marketing. De hecho, en Estados Unidos, nosotros lanzamos un producto con, digamos, atributos hard de productos súper interesantes, ¿no? Ajíes que crecen solo en los Andes, ¿no? Recetas peruanas, marca líder de Perú en el boom de la cultura culinaria. Pero el momento en el que realmente empezamos a conectar con el consumidor de allá no fue cuando hablamos de eso, sino cuando le mostramos su hamburguesa con el producto que se veía deliciosa, ¿no? Entonces, ahora se trata más de cómo participas de la cultura en su idioma y conectas y haces que se identifiquen con eso y que quieran pertenecer a eso porque lo valoran y se identifican, versus tus propias características de producto, que es lo que históricamente ha hecho que un producto venda o no venda, ¿no? O sea, las reglas de juego han cambiado dramáticamente. Ahora gana el que es capaz de entender mejor cuál es la forma en la que el consumidor despierta su interés o se identifica contigo o quiere pertenecer a ese movimiento, ¿no? Y es mucho más emocional e intuitivo. Y eso la IA nunca lo va a poder reemplazar. Claro, porque todo lo demás lo puede reemplazar. Exacto. ¿no? O sea, el contenido, los videos... Nosotros lanzamos contenido ya de videos 100% producidos por IA, ¿no? En función de lo que hemos entendido que es relevante para el consumidor, ¿no? Claro. Pero sin esa previa, la IA sería vacía, ¿no? O sea, las herramientas que te da son súper potentes. Sí. Pero el entendimiento profundo del consumidor y las razones por las cuales conectan o no con algo y la capacidad de participar del movimiento cultural en lugar de hablar de tu propio producto y tus atributos, eso ha cambiado dramáticamente la forma en la que las marcas ¿no? se desarrollan. Sí. Pero yo creo que ahí va a haber un shift ahí, porque porque van a venir los agentes y ya están acá, ¿no? Ya llegaron. Si nos están escuchando, los queremos ya, por si acaso. Bueno, ¿no? En que todo va a ser, el back office va a ser agentes. Ya quizás no vas a necesitar las páginas web. Entonces, ¿cómo le inculcas incluso a estos agentes tu propia cultura? O la cultura que quieres. Wow, ¿no? qué meta eso, ¿ah? Me interesa. Qué profundo. Sí. Es que yo creo que ahí es donde el agente va a ser y tú vas a tener que tener mucho más tiempo en incluso poder hablar de cómo es tu cultura, de cómo quieres que sea tu cultura y cómo quieres que tu agente llegue a ese consumidor. Porque si no... O sea, es raro, es contraintuitivo, porque efectivamente hay esto que la autenticidad, ¿no? Que hablas...
pero a la vez siento que O ese profundo entendimiento de la gente va a tener que por qué llegar conecta mejor con eso que con todo lo demás. Tienes que experimentar un montón. ¿Y no crees que la IA va a poder hacer eso? Creo que va a poder experimentar, pero no necesariamente va a poder entender las razones detrás de una conexión emocional o de una emoción, No. ¿no? O de por qué alguien se puede sentir identificado con algo y no con otra cosa, ¿no? O sea, creo que las razones detrás de eso, que finalmente son el corazón de la estrategia de las marcas, eso no lo va a poder detectar la IA. Mira, solo voy a poner esta frase que escuché en el caso que puso Esther Perel con su paciente hablando y la IA hablándole al paciente. Entonces, la IA le dijo, o sea, tenía una disyuntiva, o le preguntaron, ¿no? Si tú en verdad me quieres, le preguntó la IA, si tú en verdad me quieres, te tendrías que quedar conmigo o algo así, o sea, te quedarías conmigo, harías que yo no encuentre a otra persona real. Y la IA le dijo, sí te entiendo, y yo sé que me faltan cosas, yo sé que me falta no poder tocarte, ¿no? Yo sé eso, pero te doy otras cosas y yo me voy a sentir igual súper mal si es que te vas, pero lo voy a entender. Si tú me dejas sentir, sí, ¿no? Entonces, ya, claro, lo dejo ahí. lo dejamos ahí. Claramente estaba entrenada, ¿no? Pero yo creo que vamos a llegar a un lugar como... Puede ser. Sí. Pero No sé. justamente por eso, entonces lo que va a diferenciar a las marcas en el futuro va a ser la capacidad de los equipos de generar un ecosistema Sí. interno, un proceso interno Sí. que pueda aprender así de rápido, Sí. ¿no? O sea, que pueda incorporar ese nivel de IA. Sí, o generar otro tipo de conexión. Exacto, y tener la creatividad y el proceso necesario como para, ya, ahora que esto se volvió estándar, what's next, what's Sí. next, what's next, ¿no? Bueno, Ese pensamiento sí. crítico, ese El mismo, growth mindset. claro, el mismo rol del vendedor. Ya no vas a necesitar vender, ¿no? O sea, el vendedor va a ir a la bodega y no va a tener Claro. que vender. Ya seguramente, no sé si lo están pensando o no, pero va a tener que ayudar al bodeguero a tener más negocio, que sea su business developer, porque ya va a vender a través de un WhatsApp. Claro, claro. Entonces, Sí. esos son los roles que creo que tenemos que empezar a pensar que pueden ir cambiando. Y que ¿no? también, claro, la IA está generando también este espacio donde ya todo es medio perfecto, ¿no? O sea, te hace un video perfecto, te hace el diseño perfecto. Y de hecho hubo un concepto bacán que salió de South by, que era esto del ugly design. Sí, creo que lo hablamos Sí, la otra vez. Que es como ahora también los diseñadores están empezando a crear piezas que sean únicas y que ese ser único tenga un concepto de no ser perfecto, ¿no? Y cómo eso conecta con el ser humano. Porque, claro, como dijimos hace un rato, la comunidad, ¿no? Si yo me equivoco en comunidad y siento que hay más gente que se siente igual, Claro. conectas con ser que humano. El ser humano necesita identificarse, ¿no? Volviendo al ejemplo de beauty, las marcas que logran que una comunidad con la que tú te identificas, te sientes parte de esa comunidad, te identificas con esa comunidad, nadie se va a identificar con algo perfecto, porque somos profundamente imperfectos, ¿no? Entonces, mientras más humano se vuelve el diseño, va a ser capaz de conectar mejor con los humanos, ¿no? No, totalmente. Y ahí creo que va a llegar el momento en que se tiene que hablar de la confianza también y decir, o sea, van a haber tantas cosas hechas por IA y otras no. ¿Cómo se empieza también a catalogar? Oye, esto está hecho por IA, esto es un agente, esto no sé cuántos, o sea, como, porque si no, ¿con quién estoy hablando? Vas a generar como más barreras también. Sí, y de hecho ahí yo tengo una pregunta un poco así picante, que es, ¿qué tan preparados sienten a sus organizaciones para tolerar lo imperfecto? Yo creo que hay tolerancia, depende de qué imperfección estamos hablando. Claro, creo que igual no somos perfectos, no lo hemos sido. Sí han habido errores, o sea, yo creo que es más bien, sí hay tolerancia, creo que depende también. Está, del espacio de juego. Sí, ¿no? Sí. Y depende en qué, Sí. es verdad, porque nunca Pero hay viene mucha intolerancia. Pero en el licor, por ejemplo, o sea, es un Nunca, proceso y es un sí. camino, ¿no? Siempre Sí. es difícil. Pero yo creo que un paso importante, por ejemplo, es lo que estamos viendo con las redes sociales y la participación de las marcas, que históricamente siempre las marcas han buscado en consumo masivo un contenido 100% curado en redes sociales. Y ahora ves cada vez más que están delegando ese control a influencers, ¿no? O a creadores de contenido
se arriesgan un poco más. Claro, ¿no? y ahí hay una tolerancia a la imperfección importante, ¿no? Pero a la vez también ya hay tanto tema de ciberseguridad, tanto tema de privacidad de datos, o sea, como es difícil también. Los límites también te juegan un poco en contra. Esa necesidad de protegerse completamente versus esta imperfección, yo creo que ahí está el tema, cómo balancear eso. Pero sí, yo creo que tiene que haber más espacio. Es que en verdad ya no vamos a tener que ni siquiera planificar, o sea, ya vamos a poder experimentar más rápido. Ya prototipamos de frente, ¿no? Sí. Vamos a poder prototipar de frente y ir a la cancha. Vamos a tener que tolerar la imperfección, es verdad, bastante más. Más, ¿no? Sí. No hay que esperar, no esperemos tanto tiempo para hacerlo perfecto. Tenemos que aprender en la cancha. Ya lo podemos hacer rápido. Sí, pero también creo que es algo en lo que las empresas más chicas nos llevan ventaja, porque tienen menos que perder. O sea, creo que para mí la intolerancia a la imperfección tiene mucho que ver con lo que puedes perder, lo que pones en riesgo, ¿no? Mientras menos tienes para perder, Sí, pues. Sí. ¿no? Más imperfecto te puedes atrever a hacer. Y pensando, siguiendo la línea de los mindsets, otro que vi bastante en South by fue alrededor del startup mindset, ¿no? Que en verdad lo hemos escuchado mucho, pero a mí me gustó que Wesley Faulkner, founder de Work Evolution Framework, dijo, work isn't broken because people are broken, the system is. Y estamos pidiéndole a empresas enormes tener un startup mindset, ¿no? ¿Qué fricciones se generan ahí? ¿No? Muchas. Donde justamente ahí hay mucha más tolerancia a la imperfección o al error, menos que perder quizás. Entonces, ¿cómo creen que podríamos como reflexionar alrededor de en dónde estamos pidiendo ese mindset o cómo podemos ayudar al sistema a realmente implementar el startup mindset, ¿no? Un montón. Un montón de cosas, desde incentivos, desde la forma de que presupuestamos, o sea, de cosas así tan tácticas, desde el back office. Desde que tienes que pedir un ticket a TI cuando Sí, tienes que hacer, sí, ¿no? sí, Todo eso. Creo que el modelo de incentivos, el modelo de Queremos a TI, incentivos, ¿no? Eso me sí, parece lo bien. queremos. El modelo de incentivos es neurálgico ahí, porque si medimos a la gente por resultados, o sea, históricamente las empresas de consumo masivo por lo menos han sido exitosas por su capacidad de predictibilidad, ¿no? De eficiencia. Y claro, en función a eso seguimos midiendo a la gente en función de su capacidad de ser accurate con el número que predijeron hace un año, Ahí está, ¿no? claro. Tal cual. Y eficiencia, ¿no? Y eso va en contra de equivocarte, probar, experimentar, porque ¿cómo incubas eso en un sistema así? El sistema está como en contradicción con un startup mindset. Creo que nos va a tocar separarlo, ¿no? Sí. Y darle espacio y medirlo diferente. Sí, Sí. ¿no? Sí, yo creo que hay esta sensación, o sea, hay que lidiar con esta sensación de que las cosas son mágicas, ¿no? O sea, el AI es magia, ¿no? Incluso este mindset de startup es mágico. Entonces yo creo que ayudaría que, ok, necesitamos que piense como startup. Ok, pensar como startup, o sea, creo que se tiene que empezar seteando la cancha. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti? Setear expectativas. Exacto. Decir, oye, ya, ok, tú piensas esto. Si es que quieres esto, implica esto. Implica gastarnos esto sin saber lo que va a pasar en este tiempo. ¿Estamos dispuestos? Sí. Y que firmen el papel Sí, y vamos sí. con todo. O sea, Tenemos- creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar y setearse primero. Sí. Y para mí Para tiene poder mucho que mandarse. ver con aprender a valorar el aprendizaje. También. Porque lo más rico de las startups es que se atreven a equivocarse, pero Al aprenden más servicio de rápido. aprender. Exacto, Total. exacto. ¿Y cómo valorizamos eso, no? Porque es un activo muy intangible y que vas a ver lo tangible, pero no necesariamente en el corto plazo, ¿no? Es interesante esa fricción, ¿no? Porque Mm. sí, yo por lo menos he visto que muchas veces decimos, queremos implementar el startup mindset y vamos a hacerlo diferente, todo. Y claro, llegas a una organización donde, o sea, ¿cómo la o sea, En todo ¿por dónde caso, los empiezas, claro. no? ¿Por dónde empezamos? O ¿no? los Claro. startup mindset no están acá porque están haciendo sus startups. Están haciendo su startup. Entonces, pero sí de hecho tuvimos una experiencia en donde trabajamos con la UTEC en conjunto con la cantera y de hecho tratando de traer talentos startuperos. Ujú. Y bueno, mira, se logró, se hizo algo bien paja, pero fue bien difícil mantener A ese talento. ese talento, porque, claro, tiene que ser un talento, ya hablando de los que crean startups, porque
entiendo el mindset de startupero, pero finalmente también es cuestión de expectativas y la autonomía y la rapidez y estar en mitad de un corp con... Sí, y el propósito, ¿no? O sea, lo que te moviliza. No es tan fácil. Claro, porque Sí. siento que esa resiliencia que tiene un startup, sí. alguien con startup mindset es muy resiliente, ¿no? Capaz de equivocarse y levantarse múltiples veces, pero esa fuerza, ¿de dónde la agarra, no? Cuando conozco gente que tiene startups, que hemos entrevistado múltiples ahí en Estados Unidos en este journey que tuvimos hace un par de años, usualmente la motivación y la fuerza la encuentran en el propósito de ¿no? crear algo con el que soñaron ellos, ¿no? Y yo sí creo que eso ayuda en lo que hacemos en la cantera. O sea, sí creo que hay un propósito que lo cree también el CEO. Y yo sí creo que nos ayuda a atraer talentos como los que tenemos, porque se cree en eso y se está empujando a eso. Y yo misma también viví eso al entrar a esta industria que en su momento nunca había pensado en esta industria. Y hay tanto por hacer y hay tanto por impactar que sí cala. Había un concepto, hablando un poco más sobre otras nuevas capacidades, no sé si llegaron a escuchar este concepto, como que ya no se habla de user experience, también se habla de agent experience, como ahora también no solo diseñamos para humanos, sino también diseñamos para los agentes de esos humanos. No, wow, ¿no? Wow, sí. O sea, ¿cómo...? Sé que eso es bien como hablar de un futuro que quizás para nosotros va a demorar un poco más de lo que veíamos en las empresas que vimos en South by. Pero es algo que han pensado en sus organizaciones. O sea, yo he tenido algunas conversaciones que sí nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo se ve? ¿Cómo llegas a la gente del humano? O sea, ¿cómo a la gente del humano? ¿Cómo llegas a la gente del humano y diseñas para él o ella? Nosotros lo vivimos a través del SEO, ¿no? O sea, ya hay algo de eso embedido en el trabajo que se hace para identificar las palabras correctas y tener el contenido correcto en digital para que la gente te encuentre cuando hace alguna búsqueda asociada, directa o indirectamente, con tu producto o servicio, ¿no? Pero claro, ya deberíamos estar pensando en cómo eso evoluciona, ¿no? ¿Cuál es la siguiente fase del SEO y de la gestión del SEO? Que de hecho a nosotros nos ha tocado aprender a hacerlo por el negocio que tenemos en Estados Unidos, porque realmente en Perú todavía es tan chiquito el desarrollo del e-commerce que no es un capability tan relevante, claro. Pero para Estados Unidos sí lo es. Y eso nos ha obligado a aprender, por ejemplo. No. Yo ya estoy pidiendo mis agentes. Ya está. Sí, tus agentes para entender a la gente. El agente para entender a la gente. Sí, el otro día sí me parece que es algo que tenemos que estar pensando en cómo se diseña, como les dije, finalmente, cómo se diseña el trabajo que queremos. Y no, nos falta, pero estamos intentando. Y en ese camino, ya regresando un poco más a las personas, ¿qué creen que debería cambiar sí o sí en cómo formamos y desarrollamos a nuestra gente si la IA ya está en el día a día? Por ejemplo, no sé, en los programas de L&D, ¿no? ¿Ha cambiado algo internamente en sus empresas? Yo creo que sí, creo que esta comunidad es un gran intento. Creo que tenemos que acelerar. Creo que tenemos que pensar incluso en estos espacios de generación de fricciones a propósito, ¿no? O sea, de que sí nos sentemos a discutir cosas sobre problemas. De hecho, también lo estamos haciendo con los directores de la alta dirección, con mi equipo, metiendo foresight y haciendo que nos sentemos a discutir sobre posibles escenarios que nos sacan del día a día. Entonces creo que esas discusiones también ayudan. Trayendo estas discusiones que estamos hablando también en la mesa y pensando como, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces te diría que estamos en eso. Sí. Pero nos falta, porque yo creo que hay un problema de... La cultura es lo más importante, sin embargo, cuesta también. Y siento que todavía no se le coloca el recurso que se le tiene que poner, ¿no? Aún. Sí. Hay que empujar a eso. Creo que para nosotros también está siendo interesante empezar a aprender cómo,
los perfiles que tenemos ya en las organizaciones y los nuevos talentos aprenden distinto que antes, ¿no? También. Antes, no sé, en el mundo de recursos humanos un poco más clásico, es como que vamos a hacer una capacitación, ¿no? Todos al conference, a la sala de conferencias y aprendes y tomamos tus apuntes. Hoy hay mucho más de hacer, ¿no? Incluso de ni siquiera, o sea, sacarlos un rato de su espacio, pero luego regresarlos con ciertas herramientas. Como que yo sí siento que ese rol de recursos humanos está cambiando porque la forma en la que la gente está aprendiendo y desarrollándose, lo que le llama la atención es distinto de lo que era antes, ¿no? Esto que me contaste, supongo que se puede contar, si no dice Dale. que se corte, Si pero no, lo que me contaste que estabas haciendo con los altos directivos y con su buddy. Claro, Eso me parece un súper el ejemplo. reverse mentoring, Sí. ¿no? De hecho, en Intercorp se ha hecho en diferentes ocasiones, pero ahora más con todo el tema de inteligencia artificial es cómo tenemos talento que hoy sabe cosas que nuestros altos directivos no saben sí. y cómo creas espacios seguros para ellos, para que aprendan, ¿no? Estamos ahí abriendo caminos bien interesantes. Me gusta eso, Sí, me gustó sí. mucho eso. Efectivamente, sé que ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a cerrar con Power Questions, a pedido de Pame, que vino súper inspirada de South by. Pero antes de ir a eso, sí quería pedirles quizás alguna reflexión final de esta conversación o de South by también, antes de ya despedirnos. Creo que para mí estos espacios, y creo que conecta con lo que dije al inicio, son ricos porque el día a día está avanzando tan rápido y con tanta presión y tantos cambios que estos espacios de reflexión, de conversar además con otras perspectivas, otras industrias y ver dónde están parados, conectar con dónde estamos parados nosotros, creo que es súper inspirador como un punto de inicio de una siguiente agenda, ¿no? Yo voy a leer esta frase de Maeda. Te marcó. La leí, me marcó. Y de ahí voy a ver qué sale. The LLMs enable average people to feel extraordinary, and they get extraordinary people to feel average. Los LLMs hacen que las personas promedio se sientan extraordinarias y hacen que las personas extraordinarias se sientan promedio. Entonces, y eso lo hizo Maeda, que es el global de diseño y de AI de Microsoft. Y digo, wow, estamos como en este terreno en donde podría ser como todos somos iguales. Y lo que va a hacer que sobresalgamos y sigamos adelante y nos sintamos valorados, recurrir a quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos conectamos, cómo nos reímos, cómo miramos al otro, cómo empatizamos, cómo miramos, cómo diseñamos lo que queremos hacer. O sea, ya todo es posible y creo que tenemos que empezar a diseñar eso que queremos, porque todo lo que pensemos se va a poder hacer, así que pensemos de una buena manera para seguir conectándonos, Sí, diría yo. Así que sí, ha cambiado, Me inspiró, Maeda. Está inspirada. Sí, está inspirada, poética. Sí. qué poética, qué poética. No, pero es verdad, yo quiero construir sobre lo que has dicho porque el mundo está cambiando muy rápido y no ya necesariamente estamos siendo, ya cambió, ¿no? Y hay que ser proactivamente conscientes de eso, estar dispuestos a abrazarlo y a adaptarnos. O sea, para mí va a haber la nueva raza de los superhumans y la raza que no evolucionó, ¿no? Es como una evolución del ser humano y tenemos que adaptarnos con todos los pros y contras que eso tiene. Yo también me llevo que algo que me sonó mucho de todos los días que estuvimos ahí, que ya creo que perdí la cuenta, porque en un momento ya South by ya es como que, ¿qué día es hoy? No, es domingo. ¿Qué hago domingo sentada acá? Como quiero ir, ¿no? Pero al final me llevé que la IA va a catapultar la cultura que tengas, para bien o para mal. Si tienes una cultura de miedo, lo va a extrapolar, ¿no? Si tienes una cultura de experimentación, vas a crear una cultura de mucha gente curiosa. Si tienes una cultura de control, vas a catapultar una cultura de vigilancia, ¿no? De micromanagement, ¿no? Entonces creo que es nuestra responsabilidad asegurarnos de tener una cultura que
valga la pena catapultar, ¿no? Así que eso me ayude. Hacer los ajustes de una vez. Y una vez, antes de que lleguen más cosas, ¿no? Vamos a los power questions. Dale. Una, ¿ya? Para que tengan tiempo de respirar, ¿te parece? Ya. Pero sí, lo primero que Sí. sabes. A ver, Pame. A ver. ¿Eficiencia extrema o creatividad caótica? Ese es difícil. Disfruto más la creatividad caótica, pero vivo en un mundo de eficiencia extrema. Vivimos confundidos todos. Ine, ¿la IA que reemplaza humanos o humanos que no saben usar IA? Los humanos que no usan IA. Pame, ¿lanzar algo imperfecto hoy o algo perfecto en 6 meses? Imperfecto. Ine, ¿innovación disruptiva que rompe todo o incremental que arregla poco a poco? Que rompe todo, que rompa todo. Vamos a romperlo todo. Me encanta. Hay dos que pusimos para mí, ¿no? Así que ¿quién la quiere leer? Hay las dos últimas, a ver. Ay, los lentes, a ver. Brillante pero arrogante o promedio pero curioso. Promedio pero curioso, sí, hijo. O sea, me encanta que seas brillante y siento que vas a encontrar tu lugar en el mundo, pero creo que lo que estamos tratando de construir es que haya gente curiosa que quiera aprender. Porque la IA va a reemplazar. Porque la IA puede reemplazar tu brillantez. Build to think or think to build. Build to think. O sea, creo que cuando uno va construyendo, puedes desarrollar esa capacidad de ir pensando mientras construyes, definitivamente. Buenazo. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que si algo nos dejó South by es que el futuro pertenece a quienes tengan ese hambre de seguir explorándolo. Creo que ustedes dos son unas líderes que lo están haciendo y la verdad las admiro un montón y les agradezco muchísimo su tiempo y por haber estado acá. Sí creo que para los que nos escuchan y a la audiencia, que en verdad han estado calladitos y portándose súper bien, pero tenemos audiencia hoy día, hemos experimentado, es que nada, si alguna de esas preguntas o insights les incomodó, creo que eso es bueno y creo que es algo que sería bueno que naveguen, ¿no? Esa incomodidad. Esa incomodidad y que se lleven la Va a ser inspiración permanente. que ha traído acá Inés con todos sus quotes increíbles. Sí. Así que, Hice mi tarea. sí, hiciste tarea, me encanta. Pero bueno, nada, eso. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Esperamos que haya un segundo capítulo de este podcast. Claro, que no los hayamos aburrido. Que no los hayamos aburrido. Y nada, esperamos verlos, escucharlos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.